Con el segundo tutorial, ¿sí? Vamos a ver la forma de calcular la amplificación y la atenuación. Existen dos maneras de hacerlo. La primera es en forma adimensional y la segunda es calculándolo mediante la propiedad del logaritmo en decibeles. Primero vamos a ver qué significa la palabra adimensional. La palabra adimensional implica que no tiene unidad. Vamos a ver el cálculo de la amplificación o atenuación en forma dimensional. Como vemos, se calculan de igual forma. Acá observamos que la atenuación es si en una etapa tenemos en la entrada un determinado valor de potencia y a la salida otro determinado valor de potencia, la atenuación o la amplificación es la relación entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y como la potencia de entrada y salida están en watts, ambos parámetros no tienen unidad. Vamos ahora al cálculo de las etapas. Al realizar estos cálculos, se deberá tener en cuenta dos parámetros. La atenuación, que es algo malo, que es una perturbación, una de las perturbaciones que hay en un medio de comunicaciones, ¿sí? Y el otro parámetro que vendría a ser la solución a esa atenuación, que es la amplificación. Observamos la figura de una etapa donde ingresa una potencia de entrada y donde sale una potencia de salida. Ambas potencias, la unidad es en watts. ¿Cómo sabemos cuando hay atenuación o amplificación? Bueno, muy fácil. Observando los valores de potencia de entrada y salida, vemos que si la potencia de entrada es mayor a la potencia de salida, la etapa atenúa, es decir, hay una pérdida de señal. Por el contrario, si la potencia de salida es mayor a la potencia de entrada, la etapa amplificará, por lo tanto voy a obtener una ganancia de señal. Veamos dos ejemplos. Tenemos un ejemplo hecho en azul y un ejemplo hecho en turquesa. En el ejemplo hecho en azul tenemos una potencia de entrada de 1 watt y una potencia de salida de 10 watts. Y en el caso del ejemplo de turquesa, al revés. La potencia de entrada va a ser de 10 watts y la potencia de salida va a ser de 1 watt. Entonces, ¿de qué color es la etapa que amplifica? ¿Y de qué color es la etapa que atenúa? Recordando conceptos anteriores, ¿sí? Vemos el ejemplo azul, que la potencia de entrada es menor a la potencia de salida. Por lo tanto, la etapa amplificará. En el color turquesa vemos lo contrario, que la potencia de entrada es 10 watts y la potencia de salida es 1 watt. La etapa de turquesa, en vez de amplificar, va a atenuar. Ya lo dije. Vamos a los cálculos. ¿Cómo se calcula la amplificación o la atenuación en forma dimensional? Dijimos que era la relación de potencia de salida sobre entrada. En el caso de la amplificación, tengo la potencia de salida 10 watts, la potencia de entrada 1 watt. Esto me va a dar una amplificación de 10 veces. Significa que la potencia de salida es 10 veces mayor que la potencia de entrada. En el caso de la atenuación, donde tengo una potencia de salida de 1 watt y una potencia de entrada de 10 watts, ese valor de atenuación me va a dar igual a 0,1 veces. Esto implica que la potencia de salida es 10 veces menor que la potencia de entrada. Veamos el segundo paso. Ya aplicaremos logaritmo para obtener, digamos, tanto a la atenuación como a la amplificación con unidad. ¿Cuál va a ser la unidad de la amplificación y la atenuación? El decibeles. Se llama decibeles porque la base del logaritmo es 10 y en honor al científico Graham Bell. Como ustedes saben, a principio de este año yo le he pasado un video, ¿no?, de quién fue Graham Bell y qué es lo que hizo. Bien, veamos este ejemplo. Tenemos entonces la etapa, tenemos una potencia de entrada de 1 watt y una potencia de salida de 10 watts. Claramente se ve que amplifica esta etapa. Por lo tanto, el cálculo de amplificación
la ecuación sería 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Reemplazando valores, ¿sí?, nos va a quedar que la amplificación nos va a dar igual a 10 decibeles positivos. Hay que tener en cuenta que como es amplificación, yo debo poner un signo más al valor de decibeles. Caso si tengo atenuación, en vez de un signo más, irá un signo menos. Adelante. Bien, veamos el segundo ejemplo en turquesa, donde claramente observamos también acá que acá tenemos lo contrario, la atenuación, debido a que entran 10 watts y salen 1 watt. Por lo tanto, la ecuación es la misma. Lo que hay que cambiar de lugar los valores de entrada y de salida. Esa atenuación me va a dar igual a menos 10 decibeles. Hay que observar acá que cuando el valor de este argumento es menor a 1, el logaritmo en base 10 siempre da negativo. Por lo tanto, la atenuación me va a dar en valores negativos de decibeles. Cambiando un poco esto, veamos otro ejemplo. En este caso, lo que no tenemos es la potencia de entrada, pero sí tenemos que esta etapa, como dice más 3 decibeles, va a amplificar, y tenemos la potencia de salida. Lo primero que hay que ver si esta etapa amplifica o atenúa. Como se observa en la figura, en la etapa tenemos un valor positivo de decibeles, por lo tanto la etapa amplificará. Bien. Segundo paso es hallar la potencia de entrada en función del valor de la amplificación, que era 3 decibeles, y en función también de la potencia de salida, que eran 5 watts. Entonces, aplicando la ecuación de amplificación en decibeles, amplificación es 10 por el logaritmo de 5 watts sobre lo que no tengo, que es la potencia de entrada, ¿sí? Reemplazo a la amplificación por 3 decibeles positivos y lo igualo a 10 por el logaritmo en base 10 de 5 watts sobre la potencia de entrada. Lo primero que debo pasar acá es el 10 que está multiplicando a todo el logaritmo. Como está multiplicando a todo el logaritmo, del otro lado pasa dividiendo. Entonces hago 3 dividido 10. Eso es igual al logaritmo en base 10 de 5 watts sobre potencia de entrada. 3 dividido 10 me da 0,3, que lo igualo al logaritmo. Y aplicando la definición del logaritmo, tenemos que la base del logaritmo, que es 10, elevado a lo que no tengo, a lo que tengo del otro lado, 0,3, es igual a 5 watts dividido potencia de entrada. 10 elevado a la 0,3 me da 1,995 y eso lo igualo al cociente entre 5 watts y la potencia de entrada. Como la potencia de entrada acá está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Por lo tanto, tenemos que la potencia de entrada por 1,995 es igual a 5 watts. Despejando, la potencia de entrada me va a dar 2,506 watts. Una vez que saqué la potencia de entrada, ahora sí puedo sacar el cálculo de la amplificación adimensional. Haciendo la relación de salida sobre entrada tenemos 5 watts, que lo teníamos como dato, dividido lo que sacamos como potencia de entrada, eso me va a dar un valor de 1,995 veces. Esto implica que la potencia de salida es 1,995 veces mayor o más grande que la potencia de entrada. Por último, les voy a dejar un ejercicio de aplicación para que hagan en sus casas, ¿sí? Y que me manden la resolución en el Classroom, ¿sí? Donde ahora tenemos, en lugar de tener una potencia de salida como dato, es lo que tenemos que calcular ahora, y tenemos una potencia de entrada de 10 watts. Pero como vemos, esta etapa tiene un valor de decibeles negativo. Por lo tanto, lo primero que se tienen que preguntar ustedes es, ¿la etapa atenúa o amplifica? Segundo, deberán calcular la potencia de salida aplicando el logaritmo en base 10 y la ecuación correspondiente. Y como tercero, hay que calcular, de acuerdo si amplifica o atenúa, ¿sí?, la forma dimensional, ¿sí?
o la ganancia adimensional o la atenuación adimensional. Para finalizar, les quiero explicar que esta ecuación de amplificación y atenuación es para potencia, pero si tuviéramos tensión o corriente, o sea, una etapa, si yo dibujo una etapa, la voy a dibujar acá, donde acá en vez de potencia tengo tensión de entrada y acá tengo tensión de salida, o corriente de entrada y acá tengo corriente de salida, ¿sí? Esta es una etapa. La ecuación de amplificación o atenuación cambia. En lugar de tener un 10 adelante, voy a tener un 20. Entonces, la ecuación va a ser 20 por el logaritmo en base 10 de la tensión de salida sobre la tensión de entrada, eso para el voltaje, y para la corriente voy a obtener algo parecido, 20 por el logaritmo en base 10, pero en función de corriente de salida sobre corriente de entrada. Bueno, hemos finalizado el segundo tutorial. Espero que les haya servido y cualquier cosa me pueden mandar en el Classroom algún mensaje como para consultar las dudas.